Bueno, hoy aquí estamos molestando a la normalidad con Gilda Palmieri, psicoanalista, feminista, activista. Ella misma se va a presentar y vamos a charlar un ratito con ella. Bueno, Gilda, muchas gracias por este tiempo que vamos a estar compartiendo. Realmente estoy re contento que estemos molestando a la normalidad. Me gustaría que te presentaras. Bueno, gracias Facu por la invitación. Es un placer compartir con vos una charla, así que buenísimo. Somos Bueno, a colegas. ver, qué difícil las presentaciones, ¿no? Siempre me deja como un sabor raro presentarme, pero lo intentaremos. Bueno, soy psicoanalista, trabajo con perspectiva de género ya hace muchos años. Uno va pasando por diferentes caminos y va revisando un poco porque venimos de un lugar bastante tradicional, ortodoxo, como es el psicoanálisis, y que bueno, por suerte hay mucha gente bueno, que le interesa tener perspectiva de género, tener como una mirada más diversa, aún dentro del psicoanálisis. Así que yo creo que es posible, es un desafío, y bueno, como vos decís, molestando un poco a la normalidad, a la heteronormatividad. Así que bueno, en eso estamos. ¿Sabes qué pensaba el otro día? Esto de ser psicólogo, psicoanalista con perspectiva de género, en realidad creo que tiene que ver por nuestra propia experiencia, ¿no? Que nos fuimos como reinventando, ¿no? Y que ahora por ahí nos toca a nosotros deformar gente que está formada académicamente, rígidamente, con perspectiva de género, pero me parece como que es algo que no buscamos, o por lo menos hablo por mí, sino que los caminos de la vida nos fueron llevando. En mi caso, este, digamos, en algún momento, con toda esta cuestión psicológica barra psicoanalítica de la privacidad del profesional y de que en un momento en la APA, Asociación de Psicoanalistas Argentinos, no podía haber homosexuales ni alcohólicos, ¿no? Equiparados en la misma línea, y qué sé yo. Yo no me sentía bien con esto, digamos, ¿no? Entonces como que la necesidad me fue llevando eh, a tener una perspectiva de género, digamos, la perspectiva de género vino a mí, entonces ahí, bueno, me pude liberar y ahora la mayoría de mis pacientes saben que soy disidente sexual, que soy gay, y creo que precisamente por eso me buscan, pero en otro momento era algo que yo trataba de ocultar, ¿no? Porque, bueno, por todo esto. ¿Cómo fue tu caso? Claro, mira, a mí me pasa, qué interesante esto que decís, porque a mí me pasa que también uno llega a un lugar sin buscarlo, quizás, o por lo menos conscientemente. Y a mí me pasó eso, porque, a ver, porque yo muchas veces me encuentro pensando, bueno, pero la verdad que este es mi marco teórico, es el psicoanálisis, porque uno lee muchas cosas que tienen que ver con, básicamente con la heteronormatividad, con el heterosexismo, con, bueno, con el sistema hegemónico binario, y entonces por supuesto que no nos identificamos con eso, ¿no? Entonces surge la pregunta, surge, y te diría permanentemente, inclusive en la práctica y articulando con la teoría, bueno, este es mi lugar de pertenencia como profesional, y yo creo que, a ver, cuanto más lo reviso, más lo confirmo, porque en verdad el psicoanálisis será queer o no será nada, porque el Ah, psicoanálisis es queer. me El encantó. psicoanálisis rompe quizás con los sesgos, con los prejuicios, a ver, la escucha, cuando escuchamos a un paciente, tenemos que liberarnos, es casi algo como imposible, ¿no? Pero bueno, está en nuestra práctica el intentar escuchar desde un lugar donde el paciente sea como el protagonista o la protagonista, con lo cual uno trata de despojarse de los prejuicios que trae, de aquello que lo limita en la escucha, que te condiciona y y que no te hace justamente escuchar bien al otro, ¿no? Lo que, bueno, Lacan lo decía, ¿no? No darle sentido, porque el sentido siempre es desde lo imaginario, es de lo propio, con lo Claro. cual es un ejercicio casi imposible, pero a la vez es muy queer,
es muy gay, es muy lésbico, Claro, es pero viste que disidente y es trans, eso. totalmente. Pero viste que es como medio paradójico también, porque en este aspecto teórico que vos decís, bien psicoanalítico, está buenísimo, digamos, pero la práctica, la praxis, los lugares donde nos formaron, decían esto, pero paradójicamente hacían lo antagónico, ¿no? Por ejemplo, también se hablaba de que el psicoanálisis no es una religión, pero Sí. casualmente el psicoanalista, la psicoanalista que decía eso, a la vez tenía su propia institución, formada por sus propios psicoanalizantes, estoy pensando en casos puntuales, donde todo parecía una cosa excesivamente religiosa, ¿no? Donde, digo este ejemplo para también pensar esto de la escucha sin significado o limpia, pero a la vez paradójicamente con esto de que, bueno, no podía ser homosexual, hombre o mujer, no importa, Y siendo bueno, vos fíjate, psicoanalista, si digamos. alguna vez, si fue a ver, condición para ejercer el psicoanálisis en su momento fue condición ser heterosexual, ¿no? O sea que siendo una disidencia no se podía ejercerlo. Entonces esto me parece que no podemos dejarlo de lado, ¿no? ¿No? O sea, no podemos olvidarnos de esto, ¿no? A ver, ¿qué efectos traes hoy? Vos fíjate el otro día que fue el 7 de mayo, que se conmemora el día que se elimina del DSM-4, el Manual de Psiquiatría Mundial, la homosexualidad como enfermedad, como patología. Eso fue en 1990, no hace tanto tiempo. Y como lo que ocurre con estas cosas, o sea, cuando se elimina como patología, ¿deja de existir como patología en ese mismo instante? No, sabemos que no. Y, Claro. y hasta el día de hoy eso trae todo como un oleaje que lo escuchamos eso con colegas que siguen, que repiten el sistema heteronormativo, con colegas de renombre inclusive, que lo repiten. Entonces yo siempre pienso, bueno, si alguna vez ser gay, lesbiana, fue un problema para ejercer el psicoanálisis, hoy de eso, ¿cuánto queda? No queda nada más de eso. Tenemos una escucha nos respetamos como colegas verdaderamente. Yo tengo mis dudas, la verdad que me parece que me encuentro muchas veces con otra cosa, si bien me parece, a ver, creo que hay algo que es muy importante, que es como un falso, yo lo tomo como un falso argumento, como una falsa justificación que muchas veces se escucha por parte de analistas heterosexuales, que esta cosa de que no es necesaria la práctica para hablar de algo, ¿no? Viste que es muy común, eh, sobre todo en psicoanalistas como decíamos, de renombre, muy conocidos, que digan esto, como, bueno, pero yo no necesito ser gay, homosexual, lesbiana, para hablar de disidencias en psicoanálisis. Yo no considero lo mismo. Yo creo que sí hay algo que ocurre con eso, que es como una especie de forma que tiene, porque vos fíjate que el patriarcado y la heteronormatividad tienen formas de mantenerse, que siempre están un paso adelante de las luchas, de los cambios, o sea, esa especie de blindaje que tiene el sistema heteronormativo se va modificando de acuerdo al enemigo, digamos, ¿no? Entonces, yo creo que eso es una forma de blindaje, esta cosa de decir, no, yo no necesito ser gay, lesbiana, para entender o comprender o investigar, diría mejor, porque entender ya me parece, me parece imposible, pero sí para investigar o trabajar sobre disidencias sexuales. Bueno, eso yo creo que es una forma del sistema heteronormativo de mantenerse y de protegerse. Porque Totalmente. sí, por supuesto que tiene que ver con una lesbiana psicoanalista, no es lo mismo que una psicoanalista heterosexual para hablar de estos temas. Sí Total- tiene que ver.
Y Totalmente. sobre todo, ¿sabes dónde está la diferencia? Por supuesto que uno no puede tener todas las experiencias sabidas y por haber para escuchar al paciente, ¿no? Pero no son tantas las cosas en donde sí eso modifica o es importante. No son tantas las cosas. Yo creo que las cosas que en donde sí me parecen importantes es donde aquello que tiene que ver con una experiencia en donde son situaciones que están atravesadas por el sufrimiento. Y sobre todo también aquello que tiene que ver con la escritura, o sea, aquello que tiene que ver con, si se quiere, como un idioma. O sea, cuando un heterosexual dice, ¿qué es paqui? Digamos, ¿no? Es porque no conoce un código que quizás no es lo mismo para quien sí lo conoce, Claro. ¿no? Aparte, un Entonces código digo, tiene mucha impregnancia y mucha significación, y se abre todo, hacemos doble clic en ese significante, y es todo un mundo para personas disidentes, ¿no? Entonces, es como que estaríamos hablando lenguajes distintos. Yo te quería preguntar cómo es tu experiencia en relación a esto. Yo te doy mi ejemplo. La mayoría de los sí, pacientes que yo tengo LGBT vienen de otros tratamientos, esto lo cuento siempre, donde es frustrada la experiencia porque no se sientan escuchadas, no se sienten comprendidos, no hay empatía. Y hay un ejemplo que siempre lo cuento de un paciente que me dijo, bueno, le terminé de explicar a mi psicólogo, psicóloga, no me acuerdo, o ex, ¿no? Que era un glory hole, que era un sauna, un montón de cosas. Eh, Me llevó toda la sesión, sentí que le tenía que pagar porque la estaba capacitando, o lo estaba capacitando mi claro, psicólogo, y después me dice, bueno, pero vos te mereces algo mejor, qué sé yo. Y yo me quedé pensando, me dice mi paciente, ¿qué hubiese pasado si yo fuese hetero? Qué bueno, vas a un sauna donde te cogiste un montón de minas, está todo bien. Ahora, como soy gay, uy, eso es promiscuo, cuidado, seguramente te vas a agarrar una enfermedad, esto me preocupa, ¿no? Dice, ¿desde qué lugar me escuchaba, ¿no? Entonces, esto que yo quería como ocultar en algún momento, hace 20 años atrás, ¿no? De mi sexualidad, creo que esto ahora que lo podemos decir, que no nos da vergüenza, que estamos también, digamos, atravesados por un marco cultural más deconstruidos y qué sé yo, se vuelve un plus para gente de nuestra comunidad. Y esto que vos decís, la experiencia es intransferible, ¿no? Eh, yo ¿Cómo creo que es el sí, caso que hay, en vos, con tus como, pacientes? En vos, ¿cómo funciona esto con mujeres lesbianas que van a vos? y bueno, como te digo, me parece que no es menor en este caso la experiencia y creo que es errado cuando se dice que, por supuesto, que un analista no puede tener todas las experiencias que existen para escuchar mejor a un paciente, pero creo que esto es una especie de argumentación que va más por el engaño que otra cosa para, como te decía, seguir manteniendo un sistema excluyente, ¿no? Porque uno dice, bueno, pero que entonces yo soy heterosexual, ¿no puedo escuchar a una lesbiana? No, por supuesto que sí, pero siempre teniendo en cuenta, eh, a ver, sobre lo que uno no conoce, investigar, escuchar a otros colegas Claro, disidentes, porque en definitiva lo que ocurre es que entonces siempre quedamos afuera, claro, ¿no? Ahora todo el mundo conoce y sabe que lo actual es la deconstrucción, es esta famosa palabra inclusión y qué sé yo, y cualquier psicoanalista sabe sobre eso, con lo cual busca tal vez, yo digo a veces, quizás tomando nuestro discurso, nuestra palabra, hacer uso, apropiándose, ¿no? Es como algo, es una práctica yo creo extractivista, por eso es muy complejo, pero me parece que la solución de eso es quizás escuchar a otros colegas psicoanalistas que son disidentes, que hay un montón, digamos. Entonces, eh, me parece que esa es la forma. Por supuesto que en esto que contabas, en ese ejemplo, eh, una escucha todo el tiempo ejemplos distintos, en donde la experiencia propia no hace, no obtura la escucha, sino que suma quizás cierta información que, como vos decís, todo esto que estabas contando,
tiene que ver con una cultura gay, lésbica, trans, travesti, con todo lo que eso significa. Que no podemos desconocer, porque matrimonio heterosexual existe hace más de 2000 años, según el calendario que usemos, ¿no? Desde antes de Cristo, si uno quiere, etcétera. Ahora, matrimonio igualitario, ¿cuánto hace? Del 2010, ¿no? Entonces, todo Exacto. esto marca un contexto histórico que obviamente hace que tengamos encuentros de otra manera, modalidades, sitios, y todo esto, hay una diferencia que no podemos desconocer, me parece, sobre todo, ¿no? Claro, claro, y sobre todo en la práctica lo vemos permanentemente con los pacientes que recibimos y escuchamos, pero también cuando uno va a los casos famosos de Freud, de Lacan, y estudia y lee esos casos, también se encuentra ahí con un montón de sesgos heteronormativos, heterosexuales, que condicionan la escucha y que han hecho que quizás esos casos tengan un desarrollo distinto al de alguien que tal vez tiene otra experiencia eh, frente a la sexualidad, ¿no? O sea, creo que lo vemos eso permanentemente. Yo creo que es fácil de detectar en casos que hemos estudiado. Sí, sé que sos una estudiosa del tema, sobre todo ahora ya hace mucho tiempo, ¿no? Con el caso de la joven homosexual, etiología, un caso de homosexualidad femenina. Me gustaría que charlemos de eso, pero antes tengo unas preguntitas. A ver. Te quería preguntar mientras te escuchaba acá, anoté, hoy por hoy, ¿qué le criticarías al psicoanálisis así en general y qué cosas, digamos, te apropiás y decís, bueno, la verdad que esta herramienta no tiene con qué darle en cuanto a esto? Eh, Bueno, qué pregunta tan interesante. No sé si voy a estar a la altura para responderla, pero sí, estoy a ver, seguro que también, sí. a ver, bueno, un poco lo que estábamos diciendo, ¿no? Esto de cómo sigue siendo una práctica excluyente y muchas veces uno se encuentra con cuestiones teóricas que son bastante heteronormativas y la famosa teoría, ¿no? Fálica, ¿no? Yo creo que hay algo ahí de ciertas teorías psicoanalíticas que se siguen manteniendo y que repetimos como loros, analistas permanentemente, que a veces llaman la atención. Esto que dice Lacan, la sexualidad de la mujer es siempre heterosexual. Eso lo repetimos, tiene toda una explicación y qué sé yo, ¿no? Pero en definitiva hay algo de la palabra, sobre todo quienes nos dedicamos a la palabra y a la escucha, que no me parece menor también, ¿no? ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué hay ahí con este tipo de frases que repetimos sin quizás revisarlas con mayor profundidad? eh, y otra vez me parece que intentan mantener un sistema que en definitiva es excluyente y es binario. Yo creo que hay algo en el psicoanálisis todavía muy fuerte en cuanto a esto, con el tema del complejo de Edipo para Freud, el mito del Edipo para Lacan, eh, que es totalmente heteronormativo, ¿no? Y eso lo seguimos repitiendo y bueno, de la misma manera que hace 100 años. Totalmente, y a mí lo que me llamaba la atención es esto que vos decías, ¿no? Psicoanalistas de renombre que ahora quieren ayornarse, no pueden ser cavernícolas explícitamente, entonces, bueno, sí, las homosexualidades no son una enfermedad, lo dice el DSM-3, lo dice la Organización Mundial de la Salud, está instituido, no pueden decir esa barrabasada, Claro. ¿no? Pero le dan un vuelco, le dan una vuelta a la teoría y quieren hacer decir lo que no dice y vuelven de vuelta, de alguna manera, a psicopatologizar un montón de cuestiones, ¿no? Es para Por otro tema. eso digo, ese Sí, es el desafío nuestro, poder detectar cuáles son las nuevas formas de proteger al sistema que siempre existió, el sistema dominante, el sistema claro. heteronormativo, el sistema binario. Eso quizás sea nuestro desafío, poder detectar cuáles son las maneras que tiene hoy por hoy el psicoanálisis de seguir manteniendo un sistema con estos rodeos, con estas vueltas, porque está alertado que, bueno, que ahora las disidencias tienen otro lugar que antes no teníamos.
Claro, claro. Con lo cual va a ser más complejo esa vuelta o esa forma de seguir manteniendo lo otro, pero sigue existiendo. Me parece que eso es Desafío. nuestro trabajo, nuestro desafío, poder detectar eso para, bueno, seguir investigando y seguir cambiando ese sistema. Cuando decías que hay psicoanalistas con perspectiva de género, por supuesto, y feministas, etcétera, eh, también hablamos de la cuestión cultural y me hiciste acordar que ingenuamente yo aprendo mucho haciendo entrevistas también. Y a Gabriela Mancilla, la mamá de la primera niña trans de Luana, le preguntaba, bueno, ahora tenemos ley de identidad de género, buenísimo. Le digo, bueno, en realidad decía, su hija había El obtenido DNI. el DNI. Entonces digo, bueno, ya está, la conquista. No, querido, me dice, esto recién comienza, me dice. Primero me dice, todo, que exista la ley es un gran paso, pero en un punto no significa nada, porque está la ley, pero ahora hay que hacer todo el cambio cultural, que es tan árido, o mucho más, que haber conseguido la ley. Es todo un trabajo que no es de un día para el otro. El cambio cultural, la ley está, pero para que se empiece a incorporar, hay que hacer toda una estrategia cultural que nos va a llevar décadas, dice. Y aparte mi hija, ahora tiene, no sé cuánto tiempo tenía, dice, le espera la preadolescencia, la Mm. adolescencia, viste, y dijo, uy, no, claro, esto recién comienza, lleva tiempo, ¿no? Por supuesto que sí, bueno, también pasó con el matrimonio igualitario, como decías, que se aprobó en el 2010, ahora el 15 de julio, falta poco para que cumpla otro aniversario, pero bueno, pasa el tiempo y sin embargo hay cosas que se siguen manteniendo a pesar de las leyes. Y sobre todo, a veces, que es lo más curioso, aún dentro de las disidencias, dentro de la población disidente, de las organizaciones o de las formas que tenemos de reunirnos, las disidencias, también uno encuentra ahí formas que se repiten de violencia, de exclusión, de peleas de poder, también dentro de nuestra comunidad, ¿no? Y con respecto al matrimonio igualitario, sigue existiendo como una lectura, a pesar de su aprobación, bastante binaria. A mí me pasó cuando me divorcié que había algo de ubicarnos en ciertos roles por parte de la justicia que tenían que ver con un hombre y con una mujer. Claro, Pero en realidad una unión, un matrimonio, una pareja gay, lesbiana, disidente, no tiene absolutamente nada que ver con esa lógica. Entonces, para romper con esa lógica dominante, es muy complejo, lleva muchísimo tiempo, porque claro, no es incluir algo en otra cosa que ya existe, es cambiarlo, claro, es cambiarlo. Entonces, esto es mucho más difícil, me parece, claro, y genera mucha más resistencia. totalmente. Me gustaría que nos metamos en este tema que estás investigando. Y te anticipo, si se nos acaba el tiempo de la reunión de hoy, podemos volver a hablar la semana que viene o en unos días y continuamos hablando del tema. Dale, ¿cómo Buenísimo. no? La verdad, Perfecto. es un placer hablar con vos. Me Igualmente. encanta, conectamos mucho. Y bueno, contanos un poquito sobre este caso que ya hace más de 100 años, ¿no? Escribió Freud sobre la joven homosexual que la llevó el papá de esta chica, esta joven, creo que tenía 18 Sí. años, ¿no? A consultar a Freud, que Freud dice que no hubo análisis porque no hubo una demanda de la paciente, sino que la llevó el papá. ¿Qué fue lo que vos estuviste investigando y descubriendo en relación a esto? Bueno, me interesa mucho el tema, ya hace unos años que estoy investigando y intentando escribir sobre el Pionera, tema yo me porque acuerdo que estuvimos hablando hace muchos años y vos me decías que sí. estabas con este tema. Hace mucho. Sí, sí, me interesa porque bueno, hay poco sobre este tipo de casos en Freud, digamos, sobre todo es la única paciente que por lo menos él desarrolla teóricamente sobre el lesbianismo, sobre la homosexualidad femenina. Y me parece interesante porque vos fíjate que los siguientes desarrollos teóricos son todos de varones cis heterosexuales, o sea, desde Freud
luego lo trabajó Lacan y después Alush, Jean Alush. Entonces, bueno, ¿qué ocurre con esto de un caso tan emblemático que solo fue trabajado, por lo menos los trabajos más conocidos, publicados. por, claro, por varones cis Totalmente. heterosexuales, ¿no? Bueno, Entonces vos fíjate que esto es una mirada femenina, femenina lésbica, digamos, claro, interesantísima y que aporta, digamos, ¿no? y de Yo, alguna siendo manera, gay, por lo, cis, claro, no me había dado cuenta de esto. Me molestaba el título, que después lo podemos charlar, digamos, pero también es sí. entender en el contexto de aquella época por qué estudiar la génesis de la homosexualidad, digamos, porque parecería como que fuese un síntoma de la homosexualidad femenina. Pero después lo hablamos eso, disculpa. Claro, claro, tal cual, sí, sí. Y uno se encuentra con eso en el desarrollo del historial de Freud, por ejemplo, dice, muchas veces Freud hace referencia a la heterosexualidad y dice, bueno, porque en la sexualidad normal, dice muchas veces, uno dice, bueno, ¿no? Ya con eso decimos un montón de cosas, ¿no? ¿Qué sería lo normal? Lo heterosexual, ¿no? Para Freud. Entonces eso está todo el tiempo Freud repitiéndolo en el texto y es muy interesante también la cantidad de sesgos que hay heterosexuales y entonces uno puede pensar cómo fue escuchada esa paciente, ¿no? O fíjate que hay algo bastante diferente con este caso porque tenemos la biografía de Sidoní, a diferencia de otros pacientes de Freud que no contamos con su palabra. Y eso me parece muy interesante, ¿no? Porque es una paciente primero que no llega con un motivo de consulta, como esperamos que lleguen los pacientes. O sea que ya ahí hay una gran diferencia, porque ahí se abre la primera pregunta. ¿Es posible? ¿Hay análisis? Si no hay síntomas, si no hay un motivo de consulta, si la persona no es la La que que se manda. acerca, La que se acerca. la que demanda un tratamiento de análisis. Si no hay demanda de análisis, hay análisis. Bueno, eso me parece que es interesante porque ella, como vos decías, llega a partir de, vos fíjate en esa época, la joven homosexual Sidonie Cicilag nace en 1900. O sea que estamos hablando de una época en donde para las mujeres, sobre todo, ni hablar para las disidencias, pero bueno, que era muy, muy complicado eh, vivir dignamente, te diría. ¿No? Entonces ella llega a la consulta de Freud a partir de la insistencia de su padre, no tanto de su madre. Freud hace una interpretación de esto bastante interesante, porque dice que la madre eh, no se oponía a su lesbianismo, porque como tomándolo desde el complejo de Edipo, la veía como una rival, porque ella, la madre, era, como dice así, tenía como un perfil muy seductora y le gustaba mucho coquetear con los hombres, con lo cual que su hija sea lesbiana no, impedía, digamos, de alguna manera que sea como una rival, y también con respecto al padre, tomándolo con esto que te decía, el complejo de Edipo. Hace esa interpretación. ¿Qué sé yo? Que habría que ver, porque tal vez podríamos pensar otras razones por las cuales la madre no le molestaba tanto la homosexualidad de su hija. Quizá tenía una idea más abierta sobre eso, menos prejuiciosa, no lo sé. eh, Habría que ver, ¿no? Porque inclusive la joven homosexual dice en su biografía que no pensaba que era una rival la madre, ¿no? O sea que, bueno, por eso digo que es interesante poder investigar este caso. Con lo cual llega a partir de la preocupación de su padre, Freud toma a esta paciente, ella tenía una mirada también bastante particular con respecto al análisis, decía, Sidoní decía ese estúpido análisis, y también es interesante lo que pensaba sobre Freud, la joven homosexual, ¿no? ¿Qué pensaba? Decía que era un viejo que ella no entendía cómo había llegado a ser tan famoso porque tenía ideas que mantenía y que insistía con ideas increíbles, ¿no? Entonces, bueno, digo, qué sé yo, ahí la transferencia, ¿no? ¿Cómo podemos pensarla? Si ella creía todo eso sobre Freud, ¿no? Eh, pero es un caso muy interesante porque hay algo que me parece que es bastante
importante que quizás no sea, o por lo menos uno no lo escucha como algo que ha sido muy relevante, que es aquello que figura en el historial de Freud y también en el análisis que hace Lacan, que es la mirada colérica del padre de la joven homosexual, porque como sabemos, esta joven a sus 18, 19 años se enamora de una mujer que era 9 años mayor que ella, ¿no? Leonie, la baronesa, claro. La baronesa, que era una mujer muy bella, de clase alta, que era bueno, famosa por sus relaciones con otras mujeres. Ella se casa con un varón, porque vos pensás, la época victoriana, las mujeres estaban muy limitadas, no podían tener una independencia económica y su economía dependía siempre de un varón, o Claro. se casaban o de su padre. Entonces, digo, ¿no? Vos fíjate todo esto también para pensar la época, cómo tiene que ver Que con si uno los está pacientes. casi en nuestros días, ¿no? Estaba leyendo apuntes de los primeros de la CHA, año 83, con el comienzo de la democracia, y el grupo de reflexión de mujeres lesbianas que se decían homosexuales porque no corría tanto Claro. significante lesbiana, eran homosexuales femeninas, se autodefinían así. También muchas iban al grupo y estaban como tapadas porque, bueno, se llevaban una doble vida, tenían que casarse por una cuestión económica, ¿no? Bueno, se llega hasta el día de hoy, cada vez menos, por supuesto, pero el coletazo, Sí, sí, sí. Yo creo que corto, bueno, podemos verlo, eso hasta nuestros días. en estos días. Yo creo que sí, sí, totalmente, pero imagínate hace No, 100 claro, años sí, claro. atrás, en esa época donde inclusive Sidoní se casa con un hombre, ¿no? Se casa con un varón. Eh, yo creo que muy condicionada por estas razones que estamos diciendo, ¿no? O sea, que estaban a ver, ¿no? ¿Qué otras posibilidades tenía, ¿no? Pero lo curioso es que ella llega a la consulta a partir de esto, que el padre se entera de esta relación que tenía, de estos paseos que hacía con Leonie, la baronesa, esta mujer que decíamos, ¿no? Y entonces, bueno, llega a la consulta y hay algo muy interesante en el historial, muy importante, que es la mirada colérica del padre cuando supuestamente se la cruza en uno de estos paseos. Ahora, ¿qué sucede? En la biografía de Sidoní, que fue escrita hace 20 años por dos periodistas lesbianas, eh, marca justamente que lo que ella dice es que esa mirada no existió, que ella tiene dudas si el padre, cuando se sube al tranvía, dice, lo que le dice a estas periodistas que la entrevistaron es, yo tengo dudas si me vio, la verdad es que no estoy segura. Entonces uno dice, pero ¿cómo? Esto que marca el historial y que a partir de eso comienza el análisis, porque ella, a partir de esa supuesta mirada del padre, es que corre y se arroja a las vías del tren, dice Freud, supuestamente lo interpreta como un intento de suicidio y Lacan como un pasaje al acto, ¿no? Entonces uno dice, pero si la mirada colérica no existió, entonces todo lo otro, ¿qué hacemos con lo otro? ¿No? Claro. ¿Cómo pensarlo? ¿Cómo pensarlo? Y ahora lo que me llama la atención, porque en su momento, sobre todo Alush, en La sombra de tu perro, que es el libro en donde habla de este caso, habla de esa mirada que pone en duda si existió o no existió. Entonces esto ya se dijo, ¿no? No es una novedad que traigo, que la mirada no existió. Ahora, lo que sí me parece importante es por qué esto no ha trascendido mucho, o por lo menos cuando estudiamos el caso, no es algo muy conocido poner en duda que la mirada del padre, supuestamente enojado porque la encuentra con otra mujer, no existió. No es algo que se dice mucho, la verdad. Entonces, eso es lo que me llama la atención, Bueno, bueno, que tomo como para investigar y pensar. Este intento de suicidio que interpreta Freud es un intento de suicidio, o sea, ¿de qué se trata? Eh, o es un pasaje al acto, como dice Lacan, ¿no? Bueno, habría que ver, ¿no? De qué se trata, si esa mirada que dispara este análisis no ocurrió, ¿no? Yo creo que este arrojarse a las vías del tren tiene que ver con otra cosa. Y ahí está lo que decíamos de la escucha a veces
como analista lesbiana, Que estemos porque en la misma frecuencia, que sepamos de qué está hablando la otra persona, ¿no? de esto de la escritura, que me parece importante, porque decía Lacan, no hay nada en el análisis que no sea del orden de la escritura, Ujú. que tiene que ver con cierto idioma, código, qué sé yo, de desciframiento que hay en la cultura queer, gay, lesbiana, trans, travesti, y, y que como sabemos, muchas veces para las disidencias hay algo que nos anticipamos a un futuro castigo, a un futuro, bueno, condena por nuestras orientaciones o identidades, que, que yo creo que mucho tuvo que ver, y sobre todo en aquella época, para arrojarse a las vías del tren de esta famosa lesbiana, porque yo creo que tuvo que ver con eso, con quizás ella adelantarse a un castigo que sabía que iba a tener, porque este padre insistía en modificar o en Claro, cambiar su orientación, con lo cual vos fíjate que ella no estaba siendo leída o entendida como, entre comillas, una víctima de su disidencia, y lo que hace es arrojarse, con lo cual queda muy lastimada, y lo que hace es visibilizarse como víctima. claro. Entonces se anticipa un castigo que yo creo que va más por este lado que Y por aparte en un que no contexto que otra vez seguimos teniendo coletazos de los efectos de las religiones, la religión judío-cristiana, ¿no? La culpa, pero en esa época, por más que esa época victoriana, que era una época bulliciosa, digamos, también estaba muy presente todo eso, entonces me cierra totalmente lo que va, me cierra, me hace pensar lo que estás diciendo, ¿no? Que podría llegar a ir por ahí totalmente, ¿no? Y yo creo que sabemos las disidencias que por ahí a veces esto del closet, ¿no? Porque muchas personas ocultan su orientación sexual o su identidad. ¿Por qué se oculta? Y bueno, porque sabemos que el costo es muy alto de Gilda, visibilizarlo. es súper interesante lo que estás contando. ¿Querés que sigamos No nos hablando queda en el tiempo. próximo? ¿Cómo no? Sí, ¿Te un comprometo a que placer. sigamos charlando? Dale, ¿cómo no? Por supuesto Dale, que sí. buenísimo. Bueno, Bueno, un muchas placer. gracias. ¿Cómo Un cómo te beso encontramos grande. en las redes? Como mi nombre, Gilda Palmieri. Buenísimo. Muy bien. Bueno, Gracias. un abrazo grande.